En este video voy a hablar de cómo deberían definirse las coordenadas v en superficies de barrido. Los conceptos que veamos acá también son aplicables, por supuesto, a superficies de revolución. Bueno, para empezar, supongamos que nuestro espacio v está definido, obviamente, entre los valores 0, 0 y 1, 1, y utilizamos la siguiente textura para aplicar a la superficie. Una textura que nos sirve como referencia para entender cuáles son los valores que efectivamente se están aplicando en la superficie resultante. Y fíjense que cada rectángulo que se ve acá corresponde a una longitud de 0,1 en U y en B. ¿Sí? Por lo tanto es una grilla de 10 por 10. Y bueno, podemos obviamente tener referencia de los valores en cada punto y podemos tener además un sentido de la dirección del mapeo simplemente porque los números estén al derecho o estén invertidos. Bueno, supongamos un caso muy simple en donde tenemos una superficie de barrido que consiste de una forma compuesta de tres vértices, formando este polígono horizontal, y otro polígono, que es el recorrido, que está formado por cuatro vértices, ¿sí? Por tres segmentos de línea. Y el barrido de estos dos polígonos va a formar un plano, que es el que se ve acá a la derecha. La forma más simple, en principio, de definir un valor de U y un valor de B es utilizar el número de vértices de la forma o del recorrido y dividirlo por el total de vértices que tiene cada uno. Por ejemplo, en el caso de la forma, si vemos que tenemos el vértice 0, 1 y 2 y el total de vértices es 3, y bueno, dividimos esa cantidad por el número de vértices por el valor total, vamos a obtener los valores 0, 0,5 y 1 para U. Con lo cual el resultado de aplicar la textura que vimos en la diapositiva anterior en la superficie va a ser el que se ve a la derecha. Lo que se ve claramente es que la distribución de los píxeles de la textura no es uniforme. Fíjense que no es uniforme con respecto al área, ¿no? Este rectángulo, por ejemplo, que se ve acá, tiene un área mucho mayor que este rectángulo y sin embargo le están correspondiendo la misma cantidad de píxeles. O sea que tenemos una distorsión, digamos, en cuanto a la distribución de píxeles de la textura en el espacio en este rectángulo respecto de este. ¿Sí? Eso sucede, fíjense, en todos los rectángulos de más arriba también. O sea, tenemos una distribución no uniforme en el espacio de los píxeles de la textura original. Por otro lado, puntualmente en este ejemplo, no tenemos ese problema en el sentido vertical. Fíjense que en el sentido vertical sí están uniformemente distribuidos. Bueno, ¿cuál sería la solución más lógica para obtener una distribución uniforme de píxeles sobre el espacio de la superficie? Sería considerar, en vez de el número de vértice, considerar la longitud acumulada de polígono hasta llegar al vértice en cuestión. Por ejemplo, de vuelta, supongamos que nos paramos en este vértice de acá, en el vértice número 1, lo que deberíamos analizar para tener una aproximación mejor es decir, bueno, ¿cuánto mide todo este polígono en longitud total en el espacio? O sea, medir la longitud de cada segmento y sumarla, y luego evaluar cuál es la longitud acumulada hasta llegar a este vértice. O sea, empezando desde el 0 hasta este vértice tengo una cantidad de longitud, y por lo tanto el valor que vamos a obtener de U es 0,26, que es más o menos un 26% del total de la longitud del polígono que corresponde a la forma. De esta manera podemos tener una distribución mucho más uniforme de píxeles sobre la superficie resultante. Bueno, por supuesto que las superficies de barrido van a tener formas mucho más complejas que simplemente un plano. Supongamos que tenemos una forma un poco más irregular, pero de vuelta con un recorrido lineal, y podemos comparar las dos estrategias de definir las coordenadas v, o en este caso u, en donde a la izquierda simplemente utilizamos el número
de vértice para definir el valor de u, con lo cual de golpe tenemos en los segmentos más largos vamos a tener estirada la imagen y en los segmentos más cortos la vamos a tener comprimida. O sea, no va a ser uniforme la distribución de píxeles en el espacio, pero sí en los segmentos. Por lo tanto, acá tenemos 10 segmentos y cada uno va a tener un 10% de los píxeles en el sentido horizontal, pero en términos de espacio, si uno toma una porción de espacio cualquiera, de golpe va a tener que este rectángulo tiene un área mayor que este otro, pero sin embargo los dos tienen la misma cantidad de píxeles asignados. Si lo vemos desde el punto de vista del espacio V, lo que tenemos acá abajo no se nota muy claramente, pero lo que tenemos superpuesto a la textura es la grilla de triángulos. Y fíjense que coincide perfectamente con la distribución original de rectángulos de la textura. O sea, hay 10 rectángulos horizontales y 10 verticales. Y en cambio, a la derecha lo que tenemos es una distribución que es uniforme en términos de longitud. O sea, cada segmento le va a tocar un porcentaje de píxeles correspondiente a la longitud de dicho segmento. Por lo tanto, los segmentos más cortos van a tener menos cantidad de píxeles y los segmentos más largos como este le va a tocar mayor cantidad. Lo que produce eso en el resultado visual es que en apariencia no hay ningún estiramiento ni contracción de la textura sobre la superficie, ¿sí? Y en el esquema de abajo lo que vemos es proyectando los vértices de la geometría dentro del espacio V, cómo se corresponden unos con otros. En esta diapositiva vemos una superficie de barrido donde la forma, en lugar de ser un polígono abierto, es un polígono cerrado, y vemos el efecto de utilizar la estrategia de definir U utilizando la longitud de los segmentos y la longitud de la forma para lograr una distribución uniforme de los píxeles en el sentido de U por lo menos, y lo mismo en el sentido de B porque acá estamos haciendo lo mismo en el sentido del recorrido. Pero un caso distinto a resolver es el caso de las tapas. En las tapas tenemos que utilizar una lógica diferente para lograr que las coordenadas V se definan de tal manera que sobre las tapas se resuelva una proyección o se aplique una proyección plana de la textura. Bueno, en esta diapositiva se puede observar que también en el sentido del recorrido podemos aplicar la misma estrategia, que es calcular la coordenada B en función de la longitud acumulada en cada nivel con respecto a la longitud total del recorrido, ¿sí? Que de esa manera podemos distribuir uniformemente la coordenada B a lo largo de los niveles teniendo en cuenta la longitud real del recorrido. Bueno, en cuanto a las tapas, acá la estrategia es diferente. Una de las formas de hacerlo, porque en realidad mucho depende del resultado que uno quiera lograr con el algoritmo de barrido, pero en muchos casos uno quiere poder proyectar las coordenadas V de manera plana sobre la tapa, y para ello una estrategia sencilla es la siguiente. Uno puede tomar todos los vértices de la forma, en este caso, o todos los vértices de la tapa, y suponiendo que pertenecen a un plano, o sea que están contenidos en un plano, podemos tomar todas sus coordenadas x, y y calcular cuál es el mínimo en x y el mínimo en y el máximo en x y el máximo en y. Entonces, para cualquier punto del polígono, si uno quiere calcular la coordenada v, lo único que tiene que hacer, por ejemplo, para este punto es tomar la coordenada x, restarle el mínimo y dividirlo por la diferencia entre el máximo y el mínimo. De esta manera lo que vamos a obtener es un porcentaje entre 0 y 1, un factor que va a ir entre 0 y 1 entre el borde izquierdo y el borde derecho del rectángulo amarillo. Y lo mismo para el eje vertical. Vamos a obtener un valor de b que va a ser un valor que va a ir entre 0 y 1 en el eje vertical. O sea, de esa manera podemos lograr proyectar de forma plana las coordenadas de textura sobre la tapa. Una cuestión importante a tener en cuenta es que dependiendo de qué tipo de textura uno aplica a esta superficie, puede ser un problema el hecho de que
cada uno de estos rectángulos que se ven en la textura no tienen el mismo tamaño que en las paredes. Y es muy difícil por ahí lograr la misma escala. En algunas implementaciones lo que se hace es jugar con un factor de escala para multiplicar este mapeo por una constante, 2, 3, 4 o lo que sea, para lograr que al menos cada uno de estos rectángulos sobre esta pared, sobre esta tapa, tengan un tamaño equivalente a lo que tienen las paredes de la superficie de barrido. Lo que nunca vamos a poder garantizar, obviamente, es una continuidad entre la imagen cuando uno se aproxima por la tapa y continúa por una pared. Es imposible lograr que haya una coincidencia en todo el perímetro de la forma. Una cuestión adicional a tener en cuenta es el tema del punto central con el cual unimos todos los triángulos, o por mejor dicho, todos los vértices que forman la tapa. Una forma sencilla de obtener ese vértice con el cual vamos a vincular todos los vértices de la forma para generar la última fila de la grilla y la primera, es que necesitamos un punto que esté en el centro de todo el resto. Una forma fácil de hacer eso es tomar todos los valores, todos los vértices del polígono de la forma, hacer un promedio, o sea, sumar todos los valores en X, dividirlos por el total, lo mismo con el Y, y vamos a obtener el punto medio, el centro de masa. Esta estrategia puede funcionar en general dependiendo de cómo son las formas o los contornos que uno utilice. Si son muy convexos, va a pasar que de pronto alguna línea que va del punto central a alguno de los vértices va a cruzar por fuera del contorno, se va a exceder a la forma original. Pero bueno, para este caso puntual, salvo en esta parte que prácticamente este lado quedó paralelo a este otro, no se da esa situación. Hay otras estrategias, por supuesto, mejores para resolver esto con varios puntos repartidos dentro de la tapa para evitar que este problema que mencioné antes. La cuestión principal acá es que si uno tiene un solo vértice de la tapa, con la proyección plana que vimos acá, a ese vértice le va a tocar un único par de coordenadas v y va a ser perfectamente coherente que ese vértice esté unido a cualquier otro, porque en este plano ese valor de este punto en el espacio v va a ser siempre el mismo. Ahora, hay un detalle muy importante a tener en cuenta a la hora de construir los buffers de vértices de este tipo de superficies. Cuando uno tiene una discontinuidad de alguna manera en la unión entre las tapas y las paredes, aclaro para empezar que en este gráfico la tapa está separada de la pared a propósito para poder identificar cada uno de estos vértices, pero en la realidad la imagen correcta sería esta, ¿sí? Estamos hablando de una superficie que tiene modeladas las paredes, una superficie de barrido y la tapa sin esa separación. Pero acá lo que queremos ilustrar es que este vértice y este vértice comparten la misma coordenada en el espacio x y z, pero tienen distinto valor de v. ¿Está bien? Para este vértice, cuando forma parte de los triángulos de la tapa, tiene un valor de v, y cuando forma parte de los triángulos de la pared tiene un valor distinto. Por lo tanto, eso nos va a obligar a que tengamos que crear dos instancias de este vértice, de cada uno de estos vértices, para poder diferenciar el valor de la coordenada v en el buffer. Si uno analiza este esquema de la izquierda, en donde tiene básicamente de qué manera se conectan los vértices entre sí y cuántas filas y columnas necesito para construir este tipo de superficies, lo que enseguida va a notar que esta fila y esta fila van a estar duplicadas en los buffers, no porque las posiciones sean distintas, x y z, sino porque basta con que algún atributo, el v o la normal, que también en este caso es diferente, basta que cualquier atributo sea distinto para que necesitemos duplicar ese vértice en el buffer, y por lo tanto en este caso tenemos que hacerlo con toda esta fila y toda esta fila. Con respecto a lo normal, cuando veamos iluminación vamos a ver que justamente para lograr este aspecto facetado es necesario definir una normal
particular para este vértice y otra normal totalmente diferente para el vértice que corresponde a la tapa. En definitiva, en este gráfico se ve más claramente que lo que vamos a hacer es repetir en toda esta fila y en toda esta fila las mismas posiciones, o sea, la coordenada de x y de este punto es igual a este, la de este es igual a este y así sucesivamente, pero las coordenadas UV van a ser diferentes. Las de arriba van a corresponder a las coordenadas UV que tiene este vértice para los triángulos de la tapa. En cambio, las coordenadas UV de todos estos vértices van a ser las coordenadas UV definidas para la pared de la superficie de barrido, que es todo este conjunto de triángulos. Lo mismo va a pasar obviamente en la tapa inferior.